muy bien, gracias. Qué bueno. Voy a compartir la presentación y arrancamos. Porfa, ¿me confirman si están viendo la presentación? Sí, Sí, señor. profe. Perfecto, muchas gracias. Entonces, bueno, les comento que en la plataforma está publicado el video acerca de la sesión que iba a dar el sábado, pero ya está publicada en la plataforma, se denomina inventarios, ¿ok? Para que la puedan ver, la puedan estudiar y de esta manera pues seguimos adelante con la temática y el día de hoy nos corresponde avanzar con todo el tema de propiedad, planta y equipo, ¿ok? Eh, digamos que soy consciente que el tema, digamos que he tenido que enfocarme mucho en aspectos muy contables, ¿sí? Muy del estándar internacional, pero es que si esto no lo tenemos claro, la declaración de renta nos va a quedar mal, ¿ok? Entonces, por eso es que hago énfasis en explicar un poco más allá del tema de impuestos para digamos que abordar un poco el tema del estándar internacional y de ahí extraer las cifras que van para la declaración de renta. Aclarado eso, entonces vamos a arrancar con todo el tema de propiedad, planta y equipo. Básicamente, todo lo que es propiedad, planta y equipo, o bueno, esos elementos de esa propiedad, planta y equipo, que digamos que en la contabilidad antigua, la contabilidad que era regida por el decreto 2649, no existía como tal propiedad, planta y equipo como cuenta. Existía por separado, por ejemplo, terrenos, eh, edificios, construcciones en curso, vehículos, muebles y enseres, así venía todo discriminado dentro del estado de situación financiera. Cuando se implementa ya lo que es el estándar internacional, ahí ya
digamos que lo que nos dice el estándar es, yo no voy a discriminar eso dentro del estado de situación financiera, sino que todo lo voy a agrupar en una única cuenta que se denomina propiedad, planta y equipo. ¿Y por qué lo hace de esta manera? Porque la propiedad, planta y equipo se entiende que es todos aquellos activos que posee la organización y que los tiene destinados al uso para el desarrollo del objeto social de la empresa. Entonces, por eso es que lo van a encontrar solamente como propiedad, planta y equipo, y en los anexos, en las notas a los estados financieros, ahí sí van a encontrar el discriminado, ¿ok? Ahí va a decir cuánto corresponde a terrenos, cuánto corresponde a edificaciones, cuánto corresponde a vehículos, cuánto a maquinaria y la respectiva depreciación. ¿Listo? Entonces, habiendo hecho esa claridad, reitero, la propiedad, planta y equipo o esos activos que están inmersos dentro de ese rubro de propiedad, planta y equipo son aquellos activos que se tienen para el uso en la producción de bienes o en la prestación de servicios y para propósitos administrativos o bien para ser arrendados por la organización. Cuando uno habla de esos que son para ser arrendados, digamos que existe un rubro muy especial, se llama, ay, se me olvidó. Eh, ay, Dios, se me fue la paloma. Eh, propiedad de inversión se llama la cuenta. En propiedad de inversión, ¿qué hace? Que es, por ejemplo, cuando yo tengo una oportunidad de negocio, ¿sí? Y digo, ay, miércoles, me están ofreciendo, qué sé yo, una bodega, ¿sí? Y la están dando barata. Entonces, pues yo digo, no, pues yo aprovecho esa oportunidad, me sirve, tengo la plata y de pronto de aquí a futuro me puede servir esa propiedad. Si no, mientras tanto la arriendo. Entonces, ¿qué hace? Va y la compra y por el simple hecho de no estarla usando para el desarrollo del objeto social de la empresa, entonces, como su objetivo es arrendarla, ahí no la puede meter dentro de esta propiedad, planta y equipo como tal, sino que la va a llevar a una cuenta que se llama propiedad de inversión. ¿Ok? Y es básicamente ese tipo de propiedades en donde va a recibir otros ingresos fruto del arrendamiento de ese bien. ¿Ok? Entonces, digamos que aquí en todo lo que tiene que ver con propiedad, planta y equipo, el artículo 69 del Estatuto Tributario nos indica, o bueno, más que nos indica, ese artículo considera como costo de la propiedad, planta y equipo ese valor registrado en la contabilidad que pues, digamos que se ha elaborado bajo el estándar internacional, es decir, bajo la NIC 16, la norma internacional de contabilidad número 16, si es que se trata de una empresa de grupo 1 o de la sección 17 del estándar para pymes, si es que es una pyme, ¿ok? En ese orden de ideas, digamos que el costo inicial de un bien de esa categoría está conformado por el precio de adquisición menos los descuentos y las rebajas, más los costos directamente atribuibles para una efectiva disposición del activo. En ese tipo de situaciones hay que mencionar lo siguiente, y es que, por ejemplo, imagínese que vamos a comprar una maquinaria, una impresora 3D, eh, pero la que necesitamos, bueno, digamos que necesitamos una impresora 3D para construir casas, ¿sí? Que ya existen y con eso construyen casas en Holanda, bueno, en Países Bajos. Entonces, queremos comprar una de esas porque es que queremos implementar ese tipo de casas acá en Colombia. Entonces, necesito traer esa impresora 3D. La encuentro solamente en Holanda, ¿sí? No la encontré en ningún otro país, no la encontré aquí en Colombia. Entonces me tocó ir hasta Holanda y allá ¿qué hago? La negocio. Les digo, bueno, ¿cuánto vale? No sé qué, si se más. No, esa máquina le vale $500.000. Ok, ya empieza usted a sufrir. $500.000. Entonces, bueno, listo, se la compro. Pactan el precio, sea que la pague a plazo, sea que la pague contado, en fin. El caso es que ya compramos la maquinaria. Dentro de eso, uno debe aclarar con ese proveedor, bueno, ¿cómo me va a despachar la máquina? ¿Sí? Porque, pues digamos que él puede que esté en una ciudad en donde no haya puerto, entonces tenga que incurrir en un sobrecosto y ya entonces yo le diré, dentro de la negociación, yo le digo, ok, le pago los $500.000, pero usted me deja la máquina
free on board, es decir, libre en el barco. Entonces, libre en la embarcación. Básicamente, esa sería, hasta ahí llega la responsabilidad del proveedor, ¿sí? Es decir, él por esos 500.000 pesos cubre los gastos de desplazamiento de llevar la máquina desde su bodega hasta el puerto y dejarla cargada en el barco, ¿ok? De ahí para adelante ya es mi responsabilidad. Entonces, él me va a decir, bueno, el barco que viaja para Colombia hace escala, bueno, para en el puerto de Cartagena. Ok, listo, me sirve. Entonces, ese flete vale 5 millones de pesos. Ok, listo. Eso va sumando. Ese es un mayor valor de esa maquinaria. Es decir, no le costó solamente 500.000 dólares, sino que usted empieza a sumarle. Entonces, fletes, 5 millones. Pero usted no puede mandar esa mercancía así nomás sin asegurarla. Entonces, cómprele un seguro que le vale 4 millones. Le llevan 9 millones de más aparte de los 500.000 dólares. Luego, esa maquinaria cuando llega al puerto, la tienen que descargar. Entonces, eso le cobran 1 millón de pesos. Ya, listo, la descargaron. Ahora, no la pueden revisar de inmediato porque esa gente recibe mucho cargamento y están colgados. Entonces, la dejan en una bodega por la cual hay que pagar arriendo. Entonces, le dicen, ok, el alquiler más o menos nos gastamos 5 días. El alquiler de esos 5 días vale otro millón. Que ya, entonces, y sume. Todo eso hace parte de del, digamos que es un mayor valor de esa maquinaria. Luego vienen los gastos de nacionalización. Entonces, sumaron 4,5 millones. Un mayor valor de esa maquinaria. Luego, listo, ya se la puede llevar. Entonces, tengo que tener ahí el camión listo para que saque la máquina de allá, la traiga. Ese desplazamiento me cuesta 2,5 millones. Y fuera de eso, pues la tengo que asegurar porque con este tema de violencia e inseguridad, pues me toca no correr riesgos. Entonces, la aseguro, me vale 5 millones el seguro. Llega la mercancía y yo feliz y encantado, bajo la impresora y me dicen, ¿y a dónde se la instalo? Y usted no tiene armado el espacio, usted no sabe si eso, cómo es la toma, si debe tener un transformador especial, si le debe tener planta. Entonces comienzan a salirle ese tipo de arandelas y la norma dice, todo costo o gasto en el que usted tenga que incurrir va a ser un mayor valor de esa maquinaria. Es decir, todos esos costos o gastos en los que incurra para que esa máquina se pueda prender y empezar a producir, todos esos costos y gastos son un mayor valor de esa maquinaria. Entonces, mire todo lo que le hace, digamos, todo ese tipo de componentes que hacen parte del precio de esa propiedad, planta y equipo denominado maquinaria, específicamente impresora 3D para construir casas. Entonces, todo eso, ahora, yo debo tener adecuado el espacio. Eh, Posiblemente tengo que hacer una obra civil para meter el cableado y para que eso no vaya a tener picos y me vaya a dañar la maquinaria. Eh, Aparte, tengo que asegurarla, ¿sí? Eh, Debo de pronto comprar una planta porque en caso de que se vaya la luz, pues ella debe seguir funcionando. Todo ese tipo de cosas lo debo planear e incluso debo planear y proyectar cuánto vale el día que yo quiera desmontar esa máquina del sitio en donde está. ¿Por qué? Porque la norma me dice, ok, todos los costos y gastos en los que usted incurra para que esa máquina funcione, inclusive calcule los costos y gastos para desmontar esa máquina el día que esa máquina ya se haya depreciado o que usted se deshaga de ella. Ok, entonces yo tengo que proyectar cuánto puede costar el dejar el espacio en donde hoy está instalada y que yo tuve que hacer toda una obra civil, una obra eléctrica, todo eso. Tengo que calcular cuánto vale el volverla a dejar el espacio tal cual como estaba anteriormente. ¿Ok? Eso es importante. Y sobre todo, ¿por qué? Porque digamos que se hace de esa manera, pensando sobre todo en cuando es, por ejemplo, una bodega alquilada, ¿sí? El día que usted se vaya, a usted le entregan la bodega de una manera, pero usted la tiene que devolver de esa misma manera, no dejando los acondicionamientos que hizo para que esa bodega funcionara de acuerdo al diseño que usted tenía, de acuerdo a sus necesidades, sino que usted la debe
debe incurrir en unos costos y gastos para dejar esa bodega tal cual como usted se la entregaron. Entonces, un poco pensando en eso, es que se estima ese costo de cuánto me vale desmontar esa maquinaria para dejar ese espacio firme tal cual como me lo habían entregado inicialmente. Entonces, claros hasta ahí. Sí, profe. Ok, perfecto. Entonces, en ese orden de ideas, eh, bueno, el costo inicial de ese bien de propiedad, planta y equipo está conformado entonces por el precio de adquisición. Si nos dan algún descuento o alguna rebaja, lo tenemos que contemplar como una disminución de ese valor y le seguimos sumando el resto de cosas, ¿ok? Eso, digamos que es obvio, pero pues hago la aclaración frente al tema. Mm, digamos que con bueno, ese proceso que hemos hecho hasta ahora de comprar la maquinaria y eh, traerla al país, todos esos costos en los que incurrí, o sea, yo primero reconocí que esa maquinaria hace parte de mi propiedad, planta y equipo. Ese fue el reconocimiento. Pero el reconocimiento va de la mano con la medición inicial. Entonces, reconozco que es una máquina, una impresora 3D para imprimir casas prefabricadas, o bueno, para imprimir casas, y básicamente ese es mi modelo de negocio. Entonces, esta es una máquina que yo voy a utilizar en el desarrollo de mi objeto social, por ende lo voy a catalogar como propiedad, planta y equipo, maquinaria. ¿Ok? Y le coloco el valor. Entonces, inicialmente los $500.000, pero como estamos en Colombia, usted no puede contabilizar $500.000. Usted tiene que convertir eso a la TRM del día en la cual hizo la negociación. Entonces, digamos que esos 500.000 pesos esos $500.000 equivalen a 250 millones de pesos. ¿Listo? Entonces, registra inicialmente esa mercancía por valor de 250 millones, pero esa mercancía usted todavía no la tiene. Esa es una mercancía que viene en tránsito, ¿sí? Viene por el mar, viene hasta ahora con destino a Colombia, y en Colombia tiene que seguir haciendo un destino de Cartagena a Bogotá. Entonces, mientras yo no tenga esa mercancía en mi bodega, se va a denominar mercancía en tránsito. ¿Ok? Entonces voy a denominarla propiedad, planta y equipo, maquinaria, perdón, maquinaria en tránsito por 250 millones de pesos. ¿Listo? Que tiene que adquirir los fletes para llevarse la maquinaria, ok, le voy sumando, entonces ya no me vale 250, sino 255, más el seguro, que fueron 3 millones, entonces 258, y así le sigo sumando y sumando y sumando, de tal manera que al final, esa maquinaria, cuando yo ya la prenda, esa maquinaria realmente me costó 320 millones de pesos. Y la voy a llevar así a mi contabilidad como propiedad, planta y equipo, maquinaria, entre paréntesis, impresora 3D, por valor de 320 millones de pesos. ¿Ok? Y entonces todas esas facturas usted las debe tener asociadas a ese bien, a ese activo. ¿Ok? Entonces, básicamente lo que hicimos fue el reconocimiento y la medición inicial, que es lo que nos manda la norma. Pero al final de cada periodo, usted debe realizar la medición posterior. Es decir, a 31 de diciembre usted debe calcular la medición posterior de esa maquinaria. ¿Por qué? Porque uno es el valor de esa foto inicial de la impresora 3D cuando usted la aprendió y empezó a funcionar. Ese es el valor de esa maquinaria y son 320 millones, pero al final del periodo usted ya ha tenido que hacer uso de esa máquina, entonces usted incurrió en unos gastos de depreciación, ¿ok? Entonces, la medición final es, ¿cuánto le costó la maquinaria? 320 millones. Le resta la depreciación, que es más o menos a 10 años, entonces sería 32 millones de pesos menos, entonces sería 188 millones, más o menos. Entonces, perdón, 288 millones de pesos. Entonces, a la medición posterior a 31 de diciembre de esa propiedad, planta y equipo está en 288 millones de pesos. ¿Por qué? Porque ya la utilicé, ya se depreció, ya no me van a pagar los mismos 320 millones, sino que ya vale 288 millones de pesos. ¿Ok? Siempre en la contabilidad tenemos el reconocimiento, que es identificar en qué cuenta voy a registrar esa transacción. Atado a ese reconocimiento viene la medición inicial, que es cuánto me costó, cuánto tuve que pagar para hacerme a ese bien.
¿ok? Entonces, ya hice el reconocimiento y la medición inicial y al final del periodo tengo que hacer la medición posterior. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? Señor. Bueno, perfecto. Entonces, eh, con esa medición inicial que hemos hecho, digamos que esa medición inicial puede verse modificada por esa depreciación acumulada o puede verse también modificada por la pérdida por deterioro, ¿sí? Que se dañó, que algo le pasó y tuve que pedir garantía, etcétera, etcétera. Ese tipo de cosas me afectan la medición final de ese activo, ¿ok? Entonces hay que tener eso presente, reconocimiento, medición inicial y medición posterior y contemplar todo aquello que me pueda afectar el valor de esa maquinaria al momento de realizar ¿qué? La medición posterior. ¿Listo? Entonces, con base en eso que está establecido en el artículo 69 del Estatuto Tributario, en la propiedad, planta y equipo, el tratamiento fiscal es así. Entonces, tenemos el costo fiscal de la propiedad, planta y equipo y propiedad de inversión se compone de la siguiente manera. Tenemos primero el precio de adquisición, que se toma como costo fiscal, ¿sí? No se tendrá en cuenta las mediciones por el método de revaluación. ¿Qué quiere decir? Que si usted calcula al final en la medición posterior, no hace, digamos que el método que utiliza para realizar esa medición posterior lo hace mediante el método de revaluación. Ese método de revaluación no se lo tienen en cuenta para temas de costo fiscal. ¿Ok? Eso no se lo permiten. ¿Qué le permiten? La medición, el precio de adquisición de ese bien, en este caso de nuestro ejemplo fueron 320 millones, y le vamos a restar la depreciación. ¿Listo? Entonces, eso es, digamos que, el precio de adquisición. Luego vienen los costos posteriores. Se toma como costo fiscal los directamente atribuibles hasta que el activo esté disponible para su uso. Esos son costos posteriores. Los fletes, los seguros, el desembarque, el alquiler de la bodega en la DIAN, los gastos de nacionalización, todo eso son costos posteriores. Entonces, precio de adquisición 250 millones, costos posteriores 70 millones, eso me da 320 millones. Costo de desmantelamiento, retiro y rehabilitación. Me dice la norma contable, es decir, el estándar internacional me dice, calcule precio de adquisición, los costos posteriores y los costos de desmantelamiento. Entonces ya dijimos que eso más o menos nos costaba, qué sé yo, 10 millones de pesos. Entonces, ahí están los 10 millones de pesos, pero esos 10 millones no tienen efectos tributarios. Es decir, que si yo entre los 320 millones había incluido los costos de desmantelamiento, los tengo que quitar para la parte tributaria porque me dice, yo le reconozco todo menos esos costos de desmantelamiento. ¿Con qué criterio lo hizo? ¿Cómo lo calculó usted? Es que es actuario, es que sí, como que le ponen en duda, pero pues usted cuando hace ese tipo de trabajo, usted lo hace basándose en un estudio. Y ese estudio lo debe guardar, eso debe quedar documentado porque esa es su evidencia y la que lo va a sacar de todo problema más adelante. Entonces, tiene lo que es el desmantelamiento, lo calcula dentro de la contabilidad, pero no lo puede llevar a la parte tributaria. Cuando lo vaya a llevar a la parte tributaria, usted va a decir, precio de adquisición, más los costos posteriores, más los costos de desmantelamiento, todo eso me sumó 320 millones. Para la parte tributaria, ese bien no vale 320, sino vale 310 millones de pesos. ¿Ok? Le quitamos los 10 millones que equivalen a costos de desmantelamiento, retiro y rehabilitación. Las mejoras, reparaciones mayores, inspecciones, eso, digamos que eso hace parte también del costo fiscal y hace parte del mayor valor de ese activo. El reajuste fiscal, ese reajuste fiscal se toma como costo fiscal, pero para efectos contables no se tiene en cuenta. ¿Okay? Tenemos lo que es la depreciación, que son objeto de depreciación fiscalmente, aunque esta difiera con la registrada de los nuevos marcos normativos. ¿Por qué? El artículo 137, 167 es uno de esos dos, indica en el estatuto tributario cuáles son los factores que yo debo implementar para realizar la depreciación fiscal de los activos fijos en la organización. Entonces, si de pronto, bueno, digamos que el factor
para la depreciación de un edificio, por lo general en la norma contable la depreciación se hace a 60 años para un edificio, pero para la parte contable está calculada en 45 años. Entonces usted dice, oye, mi chica, ¿qué será mejor? ¿Me ajusto a lo que dice la parte tributaria o me ajusto a lo que dice la parte contable? Desafortunadamente en nuestro país está esa bendita pelea entre lo contable y lo tributario. Y ahí pues estamos de por medio los contadores. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué hay que hacer? Eh, Uno toma digamos que en ese caso, tenemos el valor del bien, ¿sí? Eh, Básicamente lo que hago es buscar dentro de la parte tributaria cuál es la depreciación que utiliza la parte tributaria y cuál es la depreciación que yo utilizo. Si yo utilizo una vida útil mayor a la de que dice el estatuto tributario, no hay problema. ¿Ok? Es decir, si usted calcula la depreciación de los edificios en 60 años, es mayor que los 45 años que tiene calculado el estatuto tributario, entonces ahí no hay problema. Hay problema si es menor a esos 45 años. De pronto usted está depreciando los edificios a, qué sé yo, a 40 años. Entonces, ahí sí le va a llegar la DIAN y le va a decir, bueno, ¿y usted de dónde está depreciando el edificio a 40 años? Entonces usted tendrá que tener eso bien documentado, bien explicado para decirle al inspector, no, es que mire, yo lo hago por esto, esto y esto. ¿Ok? No significa que no se lo vayan a recibir, ¿no? Es válido y si ese es el mecanismo que usted tiene, pues si se lo sustenta, pues no hay ningún problema. El hecho es que no se lo sustente bien o que el inspector le comience a indagar más y hasta que usted se rinde y diga, no, sí, entonces voy a depreciar a 45 años y voy entonces a recalcular las declaraciones de renta hacia atrás para volver a calcular cuál era el monto real y no descontar eso y volver mejor dicho, a pagar una sanción altísima por tema de volver a presentar las declaraciones de renta. Entonces, estos son los ítems que conforman ese costo fiscal y tenemos también lo que son las transferencias entre propiedad, planta y equipo, propiedad de inversión o activos no corrientes mantenidos para la venta. Aquí, en este ítem, su costo fiscal no cambia por la transferencia a otro rubro contable, aunque los nuevos marcos normativos establezcan un procedimiento diferente. Y la octava dice que la medición posterior, o sea, la medición que hacemos al momento del cierre contable, se calcula el costo, o sea, todo lo que pagamos por tener ese bien, menos la depreciación acumulada fiscal. No se acepta el método de revaluación ni reducciones por deterioro de valor de los activos para la parte fiscal. Para la parte contable, si usted lo quiere hacer, no hay ningún problema, pero para la parte tributaria debe tener eso claro al momento de ir a liquidar o al momento de calcular los valores que se va a llevar para la declaración de renta y no ir a tener después problemas por esos ítems porque algo se le pudo haber olvidado. De acuerdo con el párrafo 17.2 del estándar para pymes, un activo puede clasificarse dentro de la propiedad, planta y equipo cuando cumpla con las siguientes condiciones. Entonces, primero, que sea tangible, ¿sí? Es decir, que lo pueda tocar, que lo pueda ver, que lo pueda, que salte a la vista. Segundo, debe estar destinado a la producción o el consumo de bienes y servicios, arrendarse a terceros o usarlo para propósitos administrativos. El tercero, ser material, pues hay algunos bienes que, aunque cumplen con la definición de propiedad, planta y equipo, no se clasifican como tal debido a su valor inmaterial. ¿Qué quiere decir esta parte? Que no todo, por ejemplo, no todos los muebles son materiales o no, bueno, ¿qué es material en contabilidad? Eso de ser material hace referencia a qué tan relevante resulta ser para la parte contable. Entonces, este ser material es, imagínense que yo tengo dentro de mi política contable de propiedad, planta y equipo, yo dije que iba a llevar como propiedad, planta y equipo todo aquel bien que utilizo para el desarrollo del objeto social que sea mayor a 2 millones de pesos. ¿Por qué debo hacer eso? Porque si usted no coloca esa materialidad, es decir, le coloca un mínimo a esa propiedad, planta y equipo, un mínimo de costo, si usted no se lo coloca, usted va a terminar metiendo dentro de la propiedad, planta y equipo la cocedora, la perforadora, los destornilladores, todo ese tipo de cosas
Y al tenerlo discriminado de esa manera, va a tener que después empezar a hacerle depreciación. Y después cuando venga un inspector tributario le va a decir, no sea bruto, eso no se hace, eso está mal, ¿sí? Y usted se desgastó todo ese tiempo depreciando un destornillador, depreciando una cosedora. Entonces, la materialidad hace referencia, es básicamente a colocarle un tope mínimo a esa propiedad, planta y equipo. Entonces yo dentro de mi política contable estipulo que que yo voy a llevar a propiedad, planta y equipo todos esos activos fijos de la organización que tengan un precio mayor a 2 millones de pesos. Entonces usted me va a decir, ay, ¿y entonces cómo se hace con una universidad que tiene 5.000 pupitres y esos 5.000 pupitres, cada pupitre vale 180.000? O sea que eso no hace parte de la propiedad, planta y equipo. Entonces yo le diría, no, es una muy buena pregunta, está muy bien, pero existe un concepto en contabilidad que me permite agrupar ese tipo de bienes que tienen las mismas características, que tienen la misma durabilidad, que tienen un precio muy similar. Yo los puedo agrupar, ¿ok? Entonces, imagínense usted depreciando cada pupitre de los 5.000 que tiene la universidad. No acaba nunca. Segundo, ¿qué se hace? Agrúpelos. Usted dice, ok, estos 2.000 pupitres, yo los compré, fueron los primeros que compré para la universidad. Entonces son los más viejitos, los compré a un precio diferente. Entonces los voy a llevar como pupitres grupo uno, ¿sí? Y ya los tengo identificados cuáles son. Y de esa manera los contabilizo. Digo, 2.000 pupitres grupo uno por valor de tanto, y los otros 3.000 pupitres grupo 2 los valoro a tanto. ¿Ok? Eso debe estar con factura y todo ese tipo de cosas. ¿Por qué pasa eso? Imagínese que usted tiene un galpón de pollos y dentro, bueno, se la va a poner más fácil. Imagínese que usted es ganadero y dentro de su objeto social, pues usted tiene varios tipos de ganado. Tiene un ganado fino, marca Angus, para, qué sé yo, para criarlo y al final del periodo, al final de la vida útil de ese ganado Angus, usted lo sacrifica y vende la carne. Entonces, ese tipo de ganado, pues es una línea de producto que usted tiene, que es ese ganado para la cría y luego para la posterior venta y sacrificio, y ese ganado vale tanto. Entonces, ahí usted puede llevar por cada ganado de esos, que es, digamos que es muy caro, digamos que cada ganado de esos recién nacido vale, que póngale 8 millones de pesos. Y mientras usted lo cría, lo alimenta, le paga veterinario, le da medicamento, hasta que lo tiene ya bien grande y ya cumplido la edad apenas para su sacrificio, hasta ese momento usted lo va a vender. Entonces usted a ese ganado le puede llevar una hoja de vida en donde dice, mire, a esa vaca fulana de tal, yo le he invertido tanto durante este año, le he pagado tanto de veterinario, le he comprado tantos medicamentos, tantas vacunas, etcétera, etcétera. A hoy esa vaca puntual me está costando 24 millones de pesos. ¿Listo? Y así hace con el resto de las vacas, marca Angus. Pero dentro de ese mercado de ganado que usted tiene, hay otro que está destinado para el trabajo duro en la finca, ¿sí? Entonces, usted lo lleva como otra línea de producto y así sucesivamente. Con los pollos pasa algo muy diferente. Y es que usted no puede llevarle una hoja de vida a cada pollito porque por lo general usted va a tener ahí 5.000 o 10.000 pollitos. Entonces, se va a envejecer llevándole una hoja de vida a cada pollo diciendo, a este pollo le he traído un veterinario y le pusieron tal vacuna y le falta tal otra. Y sí, eso no va a pasar. Entonces, ¿uno qué hace? Los clasifica por edades y los agrupa. Entonces, pollitos de 1 a 3 meses. Hay 1.500. Ok, ¿cuánto valen esos 1.500? Tanto. Y así lo registra en la contabilidad. Entonces, uno puede agrupar esos bienes de acuerdo por características similares, por precio, etcétera, etcétera, y así lo puede uno ir manejando. Eso para lo que es la materialidad
Sí quedó clara la materialidad, no la materialidad, como diría Petro, que todo lo termina en T. Esa materialidad, en el caso de la propiedad, planta y equipo, existe materialidad para todo, hasta para la auditoría. Entonces, ¿sí fue claro el concepto de materialidad? ¿O tienen alguna duda? No, señor. Ok, perfecto, listo. Y la última característica de esa propiedad, planta y equipo es que se espera utilizar durante más de un periodo. Es decir, tiene una vida útil bastante prolongada, de 5 años, de 8 años. Posiblemente los equipos de cómputo tengan una vida útil menor, por ejemplo, por ahí de unos 3 años. ¿Por qué es menor la vida útil de unos equipos de cómputo? Porque la tecnología avanza a pasos agigantados. Entonces, posiblemente un equipo que usted tenga hoy, ya en 3 años, se lo va a sentir más lento, usted va a sentir que no le trabaja lo mismo, y ahora que con inteligencia artificial, entonces usted va a tener que usted va a tener que estar renovando constantemente ese equipo de cómputo en su organización. Y también, pues, dependiendo del trabajo que se quiera hacer. Entonces, puede que esa vida útil se vea alterada dependiendo del nivel de desarrollo tecnológico que se tenga. Entonces, pero lo importante es que se espera utilizar durante más de un periodo. Entonces, básicamente al momento de clasificar un activo como propiedad, planta y equipo, es importantísimo diferenciar eh, entre ese tipo de activos, los que van a ayudarme a desarrollar el objeto social, y diferenciarlos de lo que son las propiedades de inversión. ¿Por qué? Porque la clave para realizar esa separación o esa identificación radica en indagar por el uso y la destinación que planea dar la administración a sus activos. ¿Qué pasa? Que si la administración es desordenada, la contabilidad es desordenada. La contabilidad es el vivo reflejo de la administración. Entonces, si tenemos un gerente desordenado, un gerente que todo lo ve con recocha y todo ese tipo de cosas, pues la contabilidad va a ser igual, ¿sí? Ahora, falta también tener un contador con buenos pantalones en el cargo para que empiece a parar esas cosas. ¿Por qué? Imagínense que nosotros en el área de contabilidad por lo general somos los últimos en enterarnos de una transacción, ¿sí? Entonces, cuando usted se entera cuando le llega la factura y dice, "Jue madre, ¿y esto qué? ¿Cómo lo meto? ¿Como propiedad, planta y equipo o propiedad de inversión? ¿Qué será?" Entonces le toca a usted empezar a indagar y empieza y va a tesorería y, venga, ¿y cuándo compraron esa bodega? Ah, yo no sé, a mí me dijeron que había que girar 1.200 millones y yo los giré y ya pagué eso, pero no, ni idea, ahí están las escrituras. Miércoles. Entonces usted va al jefe de producción y dice, oye, ¿usted para qué compró esa bodega? No, yo no la compré, yo ni sabía que habían comprado una bodega. Entonces comienza, sigue indagando, indagando, hasta que llega donde el gerente y dice, venga, gerente, ¿usted compró esta bodega? Y yo, uy, sí, hermano, eso era un gangazo y no sé qué, y si sé más. Y, bueno, ¿y usted para qué quiere esa bodega? No, para arrendarla, porque pues, ahorita estamos bien aquí, no necesitamos espacio, estamos apenas, y mientras tanto, pues como era un gangazo, pues yo la quiero arrendar. Ah, ok. Ya sabiendo eso, usted la registra como una propiedad de inversión, ¿ok? Pero le ha tocado indagar todo eso. Entonces, siempre es importante discriminar todo ese tipo de actividades para que contabilidad no le toque andar de oficina en oficina indagando sobre eso qué es, para qué lo compraron, con qué propósito lo hicieron, ¿sí? Sino que antes de eso le avisen para que usted, cuando llegue la factura, sea mucho más ágil al momento de registrar, de causar y de hacer todo lo que se hace en el área contable. Esas propiedades de inversión y las propiedades de planta y equipo, de propiedad, planta y equipo, son dos categorías diferentes dentro del activo. Cada una de ellas tiene su propia definición y por ende se debe revelar de forma separada en el estado de situación financiera, por allá en las notas a los estados financieros. Entonces, esa propiedad, planta y equipo, digamos que es una categoría que abarca una cantidad muchísimo más amplia de activos que la propiedad de inversión. O sea, son más los activos que usted utiliza para el desarrollo de su objeto social que los activos que utiliza para la propiedad de inversión, para arrendarlos. ¿Ok? Entonces, es mucha más la cantidad de activos que se utilizan como propiedad, planta y equipo que los que se utilizan como propiedad de inversión. Eh,
Y digamos que ahí hay que incluirse dentro de esa categoría todos los activos tangibles que utiliza la entidad. ¿Para qué? Para el desarrollo de su objeto social. ¿Qué quiere decir eso? Que son aquellos activos que emplea, por ejemplo, en el proceso de producción, en el área administrativa, ¿sí? Y los que ha destinado para arrendar y que espera usar durante más de un periodo, por ejemplo, la maquinaria, el equipo de oficina, eh, los vehículos que son utilizados para transportar las mercancías o para uso administrativo, las instalaciones de la oficina o de la planta de producción, entre otros. Ahora, la propiedad de inversión, digamos que es una categoría más reducida de activos que básicamente se limita a los bienes inmuebles como cuáles, como terrenos y edificaciones, pero únicamente si esos terrenos o esas edificaciones tienen para generar renta o, ¿cómo se llama en términos de bienes inmuebles? No es útil, es plusvalía. Puede que se tengan para generar renta o plusvalías, ¿ok? Y en esa clasificación ocupan lugar los terrenos, las oficinas, los consultorios, las bodegas, las casas, los apartamentos, todos esos bienes inmuebles que, pues, que tiene la entidad y que los destina a arrendarlos o a generar ese tipo de utilidad. Así las cosas, entonces, aquí no vamos a incluir dentro de esa categoría de propiedades de inversión, los bienes inmuebles que se tienen para el uso propio del objeto social de la empresa y digamos que no solamente los que se van a utilizar para esa parte de producir un producto, es decir, de transformar una materia prima y luego generar un producto final, no solo para eso, sino también cae como propiedad como propiedad planta y equipo, las oficinas, ¿sí? Entonces, todo eso está dentro de esa categoría de propiedad planta y equipo. ¿Qué más les cuento de este rubro específico? Bueno, aquí digamos que ya cuando se ha hecho todo el reconocimiento, porque estos componentes que vemos aquí en la diapositiva, ser tangibles, estar destinado a la producción o el consumo de bienes y servicios, ser material y que se espera utilizar por más de un periodo, estas son como las características para el reconocimiento de la propiedad planta y equipo. Ahora, ¿cómo hacemos la medición inicial? Pues ya lo habíamos visto con un ejemplo, el ejemplo de la impresora 3D, pero digamos que esa medición inicial, de acuerdo con el párrafo 17.9 del estándar para pymes, en el momento del reconocimiento inicial, los elementos de esa propiedad, planta y equipo se miden por su costo. Y cuando hablo de costo, estoy metiéndole ahí todas las arandelas en que incurro para tener ese bien funcionando en mi empresa. Fletes, seguros, eh, gastos de nacionalización, todo eso es costo. ¿Listo? Entonces, esa medición inicial la vamos a calcular teniendo en cuenta el precio de adquisición, después de deducir los descuentos y las rebajas, que me incluyen dentro de ese precio de adquisición los honorarios legales y de intermediación, los aranceles de importación e impuestos no recuperables. ¿Qué es un impuesto no recuperable? El IVA que yo tengo que pagar por esa impresora 3D, ¿ok? Ese IVA se supone que yo lo voy a recuperar más adelante. Entonces no lo puedo adicionar como un mayor valor del costo de ese bien. En segunda instancia, los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en lugar y en las condiciones necesarias para que pueda operar, entre los que se incluyen la preparación del emplazamiento, es decir, del sitio en donde lo vamos a instalar, la entrega y manipulación inicial, la instalación y el montaje, y la comprobación de que el activo funciona adecuadamente. Y tercero, la estimación inicial de los costos de desmantelamiento o retiro del elemento y la rehabilitación del lugar donde se va a asentar ese bien. Entonces, imagínense que las entidades que pertenecen al grupo de las pymes, las que pertenecen al grupo 2, esas empresas no deben capitalizar los costos por préstamos en que haya incurrido para adquirir o construir un elemento de propiedad, planta y equipo. ¿Por qué? Imagínese que usted, para poder comprar esa impresora 3D que le costaba 250 millones la sola compra de la impresora, y que con todos los gastos en los que incurrimos se nos subió de 250 a 320. Entonces usted, para comprar eso, usted pide un crédito, ¿sí?
Y usted de pronto dice, ah, bueno, entonces como son intereses para que yo estoy pagando para haber comprado esa maquinaria, eso va a ser un mayor valor del activo. No, señor. Para grupo 2 no aplica eso. Esos intereses son gastos, o sea, no los va a recuperar. No es un mayor valor del activo. ¿Ok? Eso lo dice el estándar internacional. ¿Ok? Pero si fuera grupo 1, sí se los vale. Entonces, para las empresas más grandes, le reconocen como un mayor valor los intereses de los préstamos en que usted incurra para comprar ese bien, pero para las pymes, para las MIPYMES, no, no, porque es que como ustedes son chiquiticos y no, no, entonces a ustedes sí se les cobra. ¿Mm? Esas son las cosas que tiene a veces la contabilidad y que pues no es equitativa en muchos aspectos. Eh, entonces, hay que dejar claro que si incurrimos en préstamos, esos intereses son gastos para la empresa de grupo 2, pero para las de grupo 1 son capitalizables. ¿Listo? Bien. Eh, digamos que cuando se adquieren a crédito elementos de la propiedad, planta y equipo, el párrafo 17.13 del estándar para pymes requiere que ese activo se contabilice por el precio de transacción y los intereses se reconozcan en el estado de resultados. Es decir, no van a ser capitalizables, no los podemos contemplar como un mayor valor del activo. ¿Listo? Ahora, ay, se me fue. Listo. Eh, ¿Qué más tenemos acá? Mm, digamos que hay un ejemplo, entonces nos dice la sociedad ABC SA adquirió una maquinaria por 2.600.000 más 200.000 de impuestos indirectos no recuperables. ¿Ok? Posteriormente, la entidad debió incurrir en un costo de 400.000 destinados a transportar el bien desde la ciudad de Bogotá hasta el centro de operación, donde se pondrá en marcha una vez culminada la instalación, proceso por el cual el técnico cobró 570.000 pesos. El promedio de vida económica calculada para ese bien es de 10 años y a su término la entidad debe realizar un proceso de desmantelamiento, ¿sí? Un proceso de desmantelamiento y restauración del terreno donde operaba dicha maquinaria. El valor presente del costo de desmantelamiento y la reestructuración ambiental del predio en el que operó la máquina fue calculado por los asesores financieros en 2.300.000. Eh, el valor apropiado para el cuadro, para el reconocimiento inicial de la máquina se presenta en el siguiente cuadro. Entonces, ¿qué valores debo yo agregar o qué valores debo tener en cuenta para hacer el reconocimiento inicial de esa maquinaria? ¿Qué opinan? ¿Qué costos hacen parte de ese reconocimiento inicial y qué costos no? No, pero el transporte, Ok, bueno, en principio, ¿creen que estos 2.600.000 hacen parte de ese valor del reconocimiento inicial? Es el costo de la sí, maquinaria, ¿no? porque Sí. el valor de la Perfecto. maquinaria. Ok. Estos 200.000 de impuestos no recuperables. También, profe, Ok. ¿Qué impuestos son los que no debemos contemplar? profe, el IVA que es recuperable. Exacto. Y el IVA no lo debemos contemplar ahí porque ese IVA lo vamos a recuperar después. Los que no recuperamos son esos gastos de nacionalización y todo eso en lo que incurrimos para legalizar la entrada de esa maquinaria al país. Entonces, vamos hasta ahora con 2.600.000 del costo más los 200 de impuestos indirectos no recuperables. Luego incurrimos en un costo de 400.000 destinados a transportar el bien desde la ciudad de Bogotá hasta el centro de operación donde se pondrá en marcha una vez culminada la instalación. ¿Entran o no entran? Sí, profe, Pero ese es un sería un gasto gasto, porque ¿no? ¿Perdona? es un gasto. Sí, Ese sí, sería un pero gasto.
pero pues digamos que hace parte de esos fletes en los que yo debo incurrir para tener la maquinaria en el sitio y lugar en que necesito que esté en funcionamiento. Entonces, eso hace parte de la medición inicial de esa propiedad, planta y equipo. Luego me dice, y además para la instalación de esa maquinaria, incurrimos en un pago de honorarios a un técnico por valor de 570.000 pesos. ¿Eso entraría como costo dentro de esa medición inicial? Señor, ¿No? ¿Por qué no? yo dije que sí, profe. Ah, entonces, ¿por qué sí? Profe, porque pues yo creo que hay que contemplarlo, porque pues eso es lo que le está costando instalar la maquinaria. Claro, sin tener ese, sin haber hecho ese desembolso, yo no sé si la máquina quedó bien conectada. Digamos que el técnico me va a decir, mire, cuando la vaya a prender, primero debe tenerla conectada, tenga en cuenta que debe subir esta palanca primero. Digamos que viene como un proceso de inducción. Entonces, si yo no incurro en ese gasto, pues yo posiblemente voy a dañar la máquina, ¿sí? Entonces, para poder tener esa maquinaria en funcionamiento, yo debo contemplar ese gasto. ¿Listo? Me dice adicional que el promedio de vida de la máquina es calculado en 10 años y que debemos proyectar el costo de desmantelamiento y restauración del terreno, que está evaluado en 2.300.000. Este valor hace parte de la medición inicial. Me voy a devolver. Profe, ese sería, ese valor de 2.300.000 sería la depreciación, ¿Sería la que, perdona? depreciación del inmueble. No, no te entiendo. ¿La desinstalación? Depreciación del inmueble, profe. Ah, no, no, no. No, aquí no hemos hablado todavía de depreciación. Apenas estamos haciendo el reconocimiento y la medición inicial. Entonces vamos a registrar apenas la compra de esa maquinaria. Entonces, mi pregunta es, dentro de ese reconocimiento y medición inicial, ¿debo incluir ese gasto de el desmantelamiento de esa maquinaria una vez su vida útil ya haya finalizado? Pues ahí sí me quedé con la duda, profe. Ok, no hay problema. Entonces, ¿están viendo la diapositiva que dice aquí medición inicial? Sí, profe. Ok, ahí dice que para hacer esa medición inicial yo debo tener en cuenta el precio de adquisición, debo tener en cuenta los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo, que es el transporte, el pago del técnico, etcétera. Y además, por eso aquí tiene un más, y me dice además la estimación inicial de los costos de desmantelamiento. Entonces, en nuestro ejemplo, aquí tenemos el costo de desmantelamiento que está calculado en 2.300.000 pesos. Es decir, estos 2 millones hacen parte de ese reconocimiento y medición inicial. ¿Ok? Entonces, básicamente, aquí lo que tenemos es lo siguiente. El precio de compra del bien, 2.600.000. Los impuestos no recuperables hacen parte de esa medición, fueron 200.000 pesos. El transporte fue de 400.000 pesos. La instalación, 570.000, que fue lo que le pagamos al técnico, y los costos de desmantelamiento, que ascienden a 2.300.000. Es decir, una máquina que compré en 2.600.000, realmente la debo registrar en mi contabilidad por un valor de 6.070.000 pesos. ¿Ok? ¿Cómo quedaría el asiento contable? Básicamente tengo activos, propiedad, planta y equipo por 3.770.000. ¿Qué son esos 3.770.000? Estos valores. Los 2.600.000, los 200, aquí llevan 2.800.000, más 400, 3.200.000, más 570, 3.770.000. ¿Ok?
porque esto es lo que directamente va para como un mayor valor de esa propiedad, planta y equipo, porque esos son los valores que yo ya básicamente destiné para el pago, ¿ok? Pero yo debo tener acá dentro de esa propiedad, planta y equipo una provisión, ¿sí? Que se denomina provisión por costos de desmantelamiento de 2.300.000 para que el día que vayamos a realizar esa operación, yo simplemente cancelo esa operación, esa provisión y la ejecuto, ¿ok? Entonces, pero me queda ya directamente en mi contabilidad registrada esa provisión. El pasivo se me generaría entonces, iría una provisión por costos de desmantelamiento de 2.300.000 contra unas cuentas por pagar o bancos, tal cual como usted haya definido pagar eso, por 3.770.000 pesos. Así es como se realiza esa contabilización de esos bienes. ¿Ok? ¿Sí, sí fue claro? Sí, sí, señor. Sí, sí es fácil, ¿cierto? Ahora, me dice, días después de su reconocimiento en libros, la maquinaria requirió ciertas modificaciones a fin de poder iniciar el proceso de manufacturación. Esto representó nuevos costos de materiales por 200.000 pesos, por mano de obra 500.000 y 50.000 por la depreciación en que se incurre para realizar las pruebas de que la maquinaria quedó bien instalada. Segundo, de igual manera, la entidad tuvo que contratar capacitación para el operario, lo que significó un pago de 600.000 pesos por el pago del instructor y 1.000.000 de pesos calculados por el salario del operario en cuestión que invirtió su tiempo en esa capacitación. Por lo tanto, el nuevo costo de ese equipo es el siguiente. Teníamos que el valor es decir, venimos arrastrando un saldo inicial de esa maquinaria de 6.070.000, ¿cierto? Que fue la compra de la maquinaria, más los costos de transporte, más la proyección del desmantelamiento, todos esos costos que hicimos en el slide anterior. Llevo los materiales en que incurrí, que fue un costo de 200.000 pesos, ¿ok? Aquí los tengo, los 200.000. Tengo la mano de obra del técnico que me arregló la maquinaria por 500.000, eso hace parte de un mayor valor de ese activo, y tengo la depreciación de las pruebas, ¿ok? De esa maquinaria, la depreciación que está calculada en 50.000 pesos. Y eso me suma, eso me indica que la maquinaria ya no me vale 6.070.000, sino que su valor ahora es de 6.820.000 pesos. Ese es el costo de la maquinaria. Ahora bien, digamos que aquí, ¿qué pasó acá? Perdón. Entonces, como puede observarse, las erogaciones correspondientes a lo que es la capacitación del personal y la capacitación del personal no hacen parte del nuevo costo de la maquinaria porque no son estrictamente necesarias para que esa última cumpla las condiciones previstas para empezar a operar. Con la información anterior, la entidad realiza la siguiente contabilización. Propiedad, planta y equipo por 750.000, pasivos, cuentas por pagar, 750.000 al crédito. ¿De dónde salen los 750.000? De estas cifras de acá. Estos 200 más estos 500 más estos 50. ¿Listo? Estos son costos que me capitalizan el valor del activo. Los otros, estos 600.000, son gasto, ¿sí? Porque la norma me dice, no señor, yo no le voy a reconocer un mayor valor esa capacitación para el operario y además lo que usted le está descontando por el salario al operario, eso no es un mayor valor del activo. ¿Por qué? Porque el activo, pues, así tal cual como está ahorita, puede prender, puede funcionar, y entonces por ende no nos va a reconocer ese 1.600.000. Apenas nos reconoce los 750.000 pesos. ¿Listo? Entonces, una vez aclarado eso, bueno, aquí hay un ejemplo 2, no lo voy a explicar porque más nos demoramos, pero se lo voy a dejar acá. Este ejemplo es muy importante. ¿Por qué? Se lo voy a leer únicamente el enunciado. Dice, una entidad adquirió un computador de escritorio con un valor de 5 millones de pesos.
el proveedor le obsequió un computador portátil cuyo valor en el mercado es de 900.000 pesos, ¿sí? Y se dice, la entidad utilizará ambos equipos en las oficinas administrativas, es decir, voy a utilizar los dos equipos en el desarrollo del objeto social de mi compañía. Entonces, eso tiene un tratamiento especial. Nos dice, la materialidad, ¿se acuerdan de la materialidad? Bueno, digamos que sí se acuerdan de la materialidad. Pues la materialidad determinada por la entidad para el reconocimiento de este tipo de activos es de 2 millones de pesos. Es decir, que yo voy a reconocer como equipo de cómputo de la organización todo aquel equipo que valga más de 2 millones de pesos. ¿Listo? En este caso, aplicando el principio de separación de transacciones establecido en el párrafo 23.8, el cual señala que el vendedor debe separar los ingresos derivados de transacciones distintas, pese a que se realicen simultáneamente, la entidad debe tratar los dos computadores como transacciones separadas. Esto ocurre en este evento porque la entidad hará uso de los dos computadores. No pasaría nada si el gerente dice, ah, bueno, dejo el equipo de escritorio, que fue el que compré por 5 millones, y la ñapa que me dieron, yo me quedo con ese equipo para mi uso personal, ¿sí? Pero como él decide que ese lo va a utilizar ahí, tiene que hacerle la entrada contable a ese bien. El problema está en, como ese equipo está valorado en 900.000 pesos, ¿será que lo meto como activo fijo o no? Esa es la pregunta y aquí se las explico en esta diapositiva. Y aquí viene cómo se hace el cálculo, etcétera. Y listo. Y aquí hay un tercer ejemplo que también les voy a publicar esta diapositiva para que ustedes puedan revisar estos ejemplos y los puedan estudiar. ¿Listo? Bueno, la medición posterior en propiedad, planta y equipo, es decir, esa medición que hacemos cuando vamos a realizar el cierre contable, pues básicamente me indica que debemos realizar digamos que debemos realizar una serie de cálculos al final de eso. Entonces, por ejemplo, me dice que el párrafo 17.15 del estándar para pymes me indica que la entidad o la empresa elegirá como política contable el modelo del costo del párrafo 17.15a o puede elegir el modelo de revaluación del párrafo 17.15b y aplicará esa política a todos los elementos que contengan una misma clase de propiedades, planta y equipo. ¿Okay? Eso es lo que me dice el estándar. Una clase de propiedades, planta y equipo consiste en una agrupación de activos de similar naturaleza y uso. Por ejemplo, vehículos que tienen las mismas características, terrenos, edificios, ¿sí? Maquinarias, equipos de cómputo, etc. De acuerdo con eso, una entidad podría elegir el modelo del costo para algunos elementos de propiedades, planta y equipo. Puede elegir para otros el modelo de revaluación, ¿sí? Siempre que el modelo se aplique a todos los activos de la misma clase. O sea, no puedo llegar y tener activos de una misma clase y decir, a la mitad lo llevo al costo y a la otra mitad me voy por el método de revaluación. No, o todos en la cama o todos en el suelo. ¿Listo? Entonces, la utilidad del modelo de revaluación para activos que suelen incrementar su valor y no se ven afectados de manera significativa por la depreciación. Suelen ser fáciles de comercializar, ¿sí? Ahora, esto es básicamente la utilidad del modelo de revaluación para activos. ¿Por qué es útil ese modelo de revaluación? Porque suele incrementar su valor y no se ven afectados de manera significativa por la depreciación, porque suelen ser fáciles de comercializar y porque si se dejan de usar y se destinan para la venta, la entidad no suele tener pérdidas significativas. Esto bajo el modelo de revaluación. Pero si utilizo el modelo del costo, ¿qué beneficios me trae? Que su valor disminuye con el uso o paso del tiempo, ¿sí? Lo que no pasa en el modelo de revaluación, que no se comercializan fácilmente, ¿sí? Y tercero, si se dejan de usar y se destinan para la venta, la entidad suele tener pérdidas significativas. Entonces, en este tipo de situaciones, pues como que uno dice, yo me voy más bien por el modelo de revaluación, pero es el modelo que no me aceptan fiscalmente, ¿ok?
Hay que tener claro eso. Eh, entonces, digamos que haciendo una precisión más a fondo de cada uno de estos modelos, tenemos que indicar que este modelo de reevaluación, perdón, tenemos que decir que ese modelo de reevaluación, de acuerdo con el párrafo 17.15b del estándar para pymes, nos dice que el modelo de reevaluación consiste en medir un elemento de la propiedad, planta y equipo por su valor reevaluado. ¿Cómo se calcula ese valor reevaluado? Básicamente tenemos el valor razonable del elemento de la propiedad, planta y equipo en el momento de la reevaluación, menos la depreciación acumulada, menos cualquier importe acumulado de pérdidas por deterioro de valores anteriores. Eso me da el valor revaluado de un elemento de la propiedad, planta y equipo. ¿Okay? ¿Qué más me dice? Aunque la entidad haya elegido el modelo de revaluación para una clase de propiedades, planta y equipo, solo debe aplicarlo cuando el valor razonable pueda medirse de manera fiable, sin costo o esfuerzo desproporcionado. Por ejemplo, si la entidad elige el modelo de valor revaluado para sus edificaciones, pero tiene un edificio sobre el cual no se pudo medir el valor razonable de manera fiable, dicho edificio debe ser medido por el modelo del costo. Entonces, básicamente, en este modelo de revaluación, debemos decir que el valor razonable es el precio, bueno, oficialmente la definición de valor razonable es esa, el precio por el cual se intercambia un producto en un mercado activo, por lo que para encontrar ese valor puede contratarse a alguien que realice el avalúo del bien, así como analizar los flujos de efectivo futuros del activo o verificar los precios del mercado. Un ejemplo podría ser verificar el valor razonable de las acciones de una empresa que cotiza en bolsa. Para eso, ¿cómo hago? Pues entro a la página de la bolsa de valores, investigo el precio por el cual esa acción se podría comprar o vender en cualquier momento, o en el caso de materias primas como el maíz, como el café, como el azúcar, como el oro, como el petróleo, que tienen un mercado activo y unos precios de cotización pública, pues también puedo entrar allá y de ahí saco ese valor razonable. ¿Ok? Eh, digamos que el estándar para pymes establece en el párrafo 17.15 que si una entidad aplica el modelo de revaluación en propiedades, planta y equipo, debe hacerlo de una manera uniforme para todos los activos que componen esa misma clase de activos. Entonces, con base en eso, la aplicación del modelo de revaluación no puede ser selectiva, es decir, que la gerencia no puede aplicar a su criterio dicho modelo a algunos activos y a otros no, sino que debe llevarse a cabo de una manera uniforme para todos los activos de una misma clase. Eh, digamos que frente a lo que es la periodicidad de la, bueno, frente a esa medida, aquí como que entro en mucho detalle, aquí hay un ejemplo eh, del método de revaluación. Les voy a publicar esto para que ustedes lo puedan estudiar, porque hasta el momento nos hemos dedicado mucho a la parte contable y no hemos hecho todavía el componente de nuestro ejercicio de la declaración de renta. Entonces, digamos que cada uno de estos ítems tienen más o menos 3 ejemplos, como para que usted se pueda ilustrar. Y los 3 ejemplos pues vienen explicados de una manera detallada para que los pueda entender y pues no se vaya a perder con ellos. ¿Listo? Entonces, todo esto los publico y aquí viene el modelo del costo. El modelo del costo acá, pues digamos que ese modelo del costo, pues, como lo veníamos diciendo anteriormente, eh, digamos que el párrafo 17.15a del estándar para pymes, digamos que indica que para las pymes se puede elegir el modelo del costo para realizar la medición posterior de la propiedad, planta y equipo. Eso lo permite el estándar. Y de acuerdo con ese párrafo del párrafo 15.17, dicho modelo consiste en tomar el costo de ese elemento de la propiedad, planta y equipo y detraerle lo que es la depreciación o restarle lo que es la depreciación y cualquier pérdida por deterioro acumulada de la siguiente manera. Entonces tenemos acá el costo de la medición inicial de ese elemento de propiedad, planta y equipo, menos la depreciación acumulada, menos cualquier importe de pérdidas por deterioro del valor acumuladas, y eso me da el valor neto en libros del elemento de la propiedad, planta y equipo. Entonces aquí
Para eso, pues yo debo tener en cuenta varios aspectos. Digamos que hay hay que tener presente que la depreciación, ¿qué es? Digamos que la depreciación es un mecanismo contable mediante el cual se reconoce el desgaste normal que sufre un activo a lo largo de su vida útil. Puede ser un desgaste fruto del uso, ¿sí? Puede ser por el paso del tiempo, por la obsolescencia, como pasa con los equipos de cómputo, y en ese sentido puede llegar a decirse que la depreciación es la distribución del costo del activo a lo largo de su vida útil, de tal forma que se asocien adecuadamente los costos y gastos en los que se incurrió para la generación de esos ingresos. Entonces, esa depreciación acumulada nos va a permitir determinar cuál es el valor en libros de un activo, motivo por el cual digamos que se reconoce como un costo de producción o un gasto en el estado de resultados contra una cuenta correctora del activo de naturaleza crédito denominada depreciación acumulada. ¿Okay? Para todo eso, entonces digamos que para poder determinar la depreciación de un activo, primero se debe elegir dentro de la política contable de propiedad, planta y equipo el método de depreciación. ¿Ok? Yo siempre les digo lo mismo. No vaya a pasar lo que nos pasó en pandemia, que muchas empresas a la topa tolondra, cuando estaban haciendo su política contable de activos fijos o de propiedad, planta y equipo, ¿qué hicieron? Ay, eso dentro de esa política, por allá el contador dijo, dentro de la política contable hay que tener en cuenta la depreciación. Y se los gritó a todos. Y todos, bueno, ¿y qué método usamos? Pues el más común es el método de depreciación de línea recta. Bueno, listo, entonces queda escrito que el método de depreciación que vamos a utilizar es el método de depreciación de línea recta. ¿Okay? Y todo el mundo como borregos, sí, señor, y se quedó así la política. ¿Cuál fue el problema en pandemia? Que ese método de depreciación por línea recta deprecia si usted lo usa o no lo usa. ¿Sí? Entonces, si usted lo tiene quieto, se lo van a depreciar, ¿ok? Cosa que no pasa con el método de pronto de depreciación por unidades de producción, que solamente se deprecia por la cantidad, por las veces que prendió la máquina y por las unidades que produjo. De ahí para adelante no se le va a depreciar. Con el método de línea recta se lo deprecia. Entonces, ¿qué pasa? Que pues básicamente cuando la economía se apagó, cuando a todos nos encerraron, pues esas máquinas estaban quietas. Por un lado, las empresas seguían manteniendo sus costos fijos, pagando arriendo, pagando nómina, pagando impuestos, ¿sí? Y fuera de eso, con esos tres gastos, ya básicamente la empresa no tenía dinero de dónde más sacar porque no estaba produciendo nada. Y aparte le agregamos la depreciación de una maquinaria que está pagada. Dígame, ahora yo entiendo, nadie tenía dentro de sus cuentas una pandemia ni nada de eso, se lo compro, pero mire lo importante que es hacer las cosas bien, ¿sí? Cuando usted hace las cosas a la topa tolondra por salir del paso, usted no piensa y no mide ese tipo de situaciones. Hoy en día, ya muchas de esas políticas contables se están reevaluando precisamente por ese tipo de situaciones, porque la pandemia nos enseñó todo eso, ¿ok? Entonces, básicamente, para calcular esa depreciación, yo debo tener en cuenta el primer componente que es la vida útil, ¿sí? Esa vida útil corresponde a ese periodo durante el cual la entidad espera utilizar un activo o el número de unidades de producción que se esperan obtener gracias al uso de esa máquina o de ese bien, de ese activo. Al llevar a cabo la estimación de vida útil, se debe considerar cuatro aspectos básicos que están incluidos dentro del párrafo 17.21 del estándar para pymes. ¿Cuáles son esos cuatro aspectos básicos? Primero, ¿cuál va a ser la utilización esperada de ese activo? Segundo, ¿cuál va a ser el desgaste físico esperado de ese activo? Tercero, ¿cuál va a ser la obsolescencia técnica o comercial de ese activo? Y cuarto, ¿cuáles son los límites legales o restricciones contractuales para el uso de ese activo? ¿Ok? Esos son componentes que hacen parte para poder estimar la vida útil de un bien. La vida útil no la puede usted calcular. Es que en el estatuto tributario dice que 45 años para depreciar los edificios. Madre, listo. Pero, ¿será que eso se aplica a su modelo de negocio? De pronto está cometiendo un error.
¿sí? De pronto usted lo tiene que depreciar menos, en menos años. Entonces, hay que tener en cuenta estos 4 aspectos como mínimo para poder determinar la vida útil de cualquier activo, ¿ok? El otro ítem que hace parte del cálculo de la depreciación es el valor residual. ¿Qué es el valor residual? Es el monto que se espera obtener por la realización del activo al finalizar su vida útil después de deducir todos los costos de su disposición. Una buena estimación del valor residual nos va a permitir una distribución adecuada del importe depreciable. ¿Por qué lo va a hacer? Porque un valor residual alto genera una depreciación baja, mientras que un valor residual bajo genera una depreciación alta. Ahora, aquí hay que ser claros. Sucede que ese valor residual no es obligación implementarlo. El valor residual no es obligatorio. Es más, en muchas ocasiones el mismo estándar internacional pide que no se tenga en cuenta ese valor residual. ¿Qué es cómo se calcula ese valor residual? Lo voy a escribir acá. La depreciación es igual al valor del activo por el valor residual sobre la vida útil. ¿Ok? Entonces, trayendo esto a cifras, podemos decir que el valor del activo es de 50 millones. ¿Ok? Y le calculé con base en un estudio que dice que el valor residual era del 20%. ¿Ok? Entonces, básicamente, ¿eso qué me significa? Ah, bueno, y que el bien se deprecia a 10 años. ¿Ok? Entonces, básicamente ahí lo que yo estoy diciendo o lo que debo hacer es, le calculo a 50 millones el 20%, eso me da 10 millones, ¿sí? El 20% de 50 son 10 millones y lo divido, perdón, 50 millones por el 20% me da 10, y 10 sobre 10, espere, porque aquí, entonces, 50 millones, le calculo el 20% menos, o sea, a 50 millones le resto 10, me quedan 40 millones, ¿sí? Y 40 millones sobre 10 me indica que mi depreciación anual va a ser de 4 millones de pesos. Diferente si yo no contemplo este valor residual y simplemente digo, ok, vale 50 millones entre 10 años, ahí mi depreciación es de 5 millones de pesos. En este caso, por el hecho de tener una menor depreciación en la de los 4 millones, por tener un menor valor de depreciación, usted va a pagar más impuesto. Si usted registra este valor de depreciación, está depreciando al 100% ese activo. Aquí lo está depreciando al 80%. Por ende, el valor de depreciación de 4 millones es mucho más barato, le implica a usted pagar más impuesto y no es tan bien visto. ¿Cuál es el problema de no calcular el valor residual? Como les digo, la norma, el mismo estándar internacional dice, no se ponga a calcular esa vaina que eso no le va a servir, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Que si a usted le llega un inspector tributario y de pronto usted en su certificado de tradición y libertad tiene que, dentro de su objeto social, usted va a vender fincas, va a vender terrenos, va a vender vacas, va a producir leche, va a vender flores, va a exportar, va a importar, de todo le meten a ese objeto social. Entonces, ¿qué pasa? Que si de pronto usted dice, mire, ¿sabe qué? Señor Etienne, yo no voy a calcular el valor residual porque yo no me dedico a eso. Ese no es mi objeto social. Mi objeto social es producir papas precocidas congeladas. A eso es a lo que yo me dedico y a comercializarlas. Ah, sí, le dice el inspector. Ah, bueno, tráigame el certificado de existencia y representación legal. Y comienza a leer. Ah, pero aquí dice que usted va a producir, comercializar y distribuir papas precocidas congeladas y además va a vender terrenos, va a alquilar habitaciones, va a vender fincas, va a comprar vacas, va a producir leche. Todo eso
Entonces, por el simple hecho de tener en ese certificado de existencia y representación legal el término de que va a vender terrenos, usted tuvo que haber calculado el valor residual. ¿Por qué? Porque se estima que cuando finalice la vida útil de ese activo, usted lo va a poder vender. Y al poderlo vender, usted va a tener que calcular ese valor residual. Es decir, va a tener que disminuir el gasto de depreciación. Por ende, va a tener que pagar más impuesto. ¿Sí me hice entender? No puede ser que se hayan dormido, sagrado rostro. No, profe, no estoy dormida. O Aún están bien. estamos, Dime. estamos sobreviviendo, profe. Pero bueno, esto básicamente, pues, digamos que son experiencias que les cuento para que tengan presente lo importante que es la depreciación dentro de la organización. Eso no es un juego, no es algo que yo copio de otra empresa, no es algo que yo miro cuál es mi modelo de negocio en la organización y con base en eso tomo decisiones para crear mis políticas contables. Les puedo asegurar que el 90% de las empresas en Colombia tienen mal diseñadas sus políticas contables. Imagínense el problema en el que están. Pero bueno, no vamos a arreglar ese problema hoy. Entonces, básicamente aquí entonces, para calcular ese método de depreciación, entonces tenemos, bueno, no solamente debo tener en cuenta para el método de depreciación la vida útil, si se necesita, debo calcular el valor residual, ¿sí? Y debo tener el valor depreciable. Eh, es decir, el valor depreciable es el valor del activo que se va a depreciar, ¿ok? Y ese valor del activo se obtiene al tomar el costo del activo, restarle el valor residual y, de acuerdo con la definición de depreciación, las entidades no deberían depreciar un valor mayor al importe depreciable de cada uno de los activos. Es decir, la depreciación no puede concebirse como un procedimiento automático basado en el costo de un activo, sino que requiere que la entidad determine de forma adecuada cuál es la base depreciable del bien mediante una correcta estimación de qué, de su valor residual. Y vienen luego lo que son los métodos de depreciación. Básicamente, las normas internacionales, digamos que ellas no se meten con ese tema de los métodos de depreciación. No, en ninguna parte establecen cuáles son los métodos de depreciación, si están permitidos o prohibidos, nada de eso. Pero el párrafo 22 de la sección 17 del estándar para pymes requiere que la entidad seleccione un método de depreciación que refleje el patrón con arreglo al cual se esperan consumir los beneficios económicos derivados de ese activo. Note que la norma habla de elegir el método adecuado para el activo, es decir, la entidad debe elegir para cada activo adquirido el método que mejor se adapte al uso que le va a dar al activo. La norma no menciona, aunque no es una lista restrictiva, eh, digamos que dentro de la norma aparecen estos métodos, el método lineal, ¿sí? Que básicamente consiste en suponer que los activos se usan con la misma intensidad periodo tras periodo, ¿sí? Y el cálculo radica en dividir el costo del activo entre los años de vida útil. Este es el método más utilizado, ¿sí? Y este fue el método que llevó a error a muchas empresas en pandemia y que casi las lleva a la quiebra. Bueno, muchas quebraron. Y las que se salvaron, digamos que lograron reaccionar a tiempo. El método lineal, el segundo, la depreciación decreciente, que habla acerca de que es un mecanismo de depreciación acelerada que permite reconocer un mayor desgaste del activo en sus primeros años y uno menor hacia los finales de su vida útil. Este método se utiliza para activos que se utilizan, perdón la redundancia, se utilizan y se utilizan con mayor intensidad al inicio de su vida útil. El cálculo radica en determinar la tasa de depreciación que se aplicará al costo del activo para hallar el valor a depreciar y la tasa de depreciación se calcula mediante la siguiente fórmula: 1 menos el valor recuperable sobre el costo del activo. Entonces sería 1 sobre los años de vida útil del activo. Y en este método siempre se debe establecer un valor recuperable. Y el otro método es el método basado en el uso, en donde la depreciación bajo el método de unidades de producción se calcula conforme los servicios prestados o unidades producidas.
El cálculo consiste en dividir el costo del activo entre las unidades totales estimadas para su vida útil y multiplicarlas por las unidades del periodo. Y aquí hay unos activos que no se deprecian, ¿sí? Pues básicamente el párrafo 17.16 del estándar para pymes señala que por regla general, pues los terrenos tienen una vida útil ilimitada y por lo tanto no se deprecian. Sin embargo, en el mismo párrafo se establecen algunas exenciones a la regla, como por ejemplo el tema de las minas, ¿sí? Las canteras, los vertederos, o también cuando pueden identificarse indicios de pérdida de valor del terreno, como el caso de alguna zona que empieza a tener problemas por el narcotráfico, ¿sí? Eh, zonas que pueden estar con cultivos ilícitos, zonas que pueden ser propensas a temas de inundaciones, ¿sí? Eh, o, bueno, no solamente inundaciones, sino a fenómenos naturales, por ejemplo, lo que pasó por allá en Córdoba debido al volcán de Lodo, en donde la tierra se está abriendo y todo eso, esos terrenos se están depreciando, ¿ok? Entonces, si la entidad determina que el terreno está sujeto a depreciación, debe estimar su vida útil y su valor residual y además debe seleccionar el método de depreciación que refleja el patrón con arreglo al cual espera consumir los beneficios económicos de ese activo. Eh, Aquí vienen otras cositas que tienen que ver con la suspensión de la depreciación en activos que no están en uso, como lo que pasó en pandemia. Voy a dejar esto acá, el concepto que hay que leer para entender ese tema. Ese concepto básicamente señala que las únicas circunstancias en las que puede cesar la depreciación del activo se presentan cuando el importe en libros de la propiedad, planta y equipo es igual o inferior a su valor residual, ahí se puede suspender la depreciación, o cuando se encuentre depreciado en su totalidad, pues que ya aquí lo va a hacer uno depreciando, pero ahí lo enfatiza la norma, y cuando se utilice un método de depreciación en función del uso, es decir, el método de unidades producidas. Básicamente ese es el resumen de ese concepto emitido por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Y aquí ya, pues digamos que viene a hablar lo que es todo lo del deterioro de los elementos de propiedad, planta y equipo. Aquí básicamente nos dice que hay que evaluar si existen indicios de deterioro en la propiedad, planta y equipo. Digamos que los indicios del deterioro que son unas alertas, son unas señales de que los activos en la entidad pueden estar deteriorados. Solo cuando la entidad identifica que efectivamente existen dichos indicios, ahí es cuando debe la entidad proceder con la evaluación del deterioro de sus activos. Y estos pueden estar, bueno, esos indicios pueden ser derivados de fuentes externas o internas de la siguiente manera. Entonces, hay que evaluar si existen indicios de deterioro. Segundo, debo hallar el importe recuperable. Tercero, debo comparar el importe recuperable y el valor en libros del activo. Y por último, reconocer la pérdida por deterioro. Entonces, sucede que el párrafo 27.8 del estándar para pymes, digamos que nos dice que si no es posible evaluar el deterioro de un activo individual porque no se puede estimar su valor recuperable, la entidad puede evaluar el deterioro para la unidad generadora de efectivo, que es la famosa UGE, a la cual pertenece el activo y luego distribuir el deterioro de esa UGE, de esa unidad generadora de efectivo, entre los activos que la conforman. Todo este tema es que propiedad, planta y equipo tiene un resto. Aquí entro a explicar cada uno de estos ítems, evaluar si existen indicios de deterioro. Entonces aquí decimos que hay unas fuentes internas, perdón, unas fuentes externas y unas internas. Eh, Luego hallar el importe recuperable. Luego comparar el importe recuperable y el valor del activo en libros. Eh, Luego reconocer la pérdida por deterioro. Caso práctico, viene ahí un ejemplo para su estudio, cómo se calcula la pérdida por deterioro, cómo se contabiliza y listo. ¿Ok? Entonces, yo creo que dejémoslo acá, el tema. Y el sábado, miren, les pido disculpas porque el sábado pasado tuve un inconveniente, pero
este sábado voy a hacer clase. Si no se conectan, yo los entiendo, no hay ningún problema, eso queda grabado, no se afanen por eso, que ahí va a quedar. Ya está publicada en la plataforma el video del sábado pasado para que lo puedan estudiar. Y el sábado voy a hablar acerca del ejercicio en nuestra declaración de renta de propiedad, planta y equipo y seguimos avanzando con la temática. ¿Listo? Listo, profe. Recuerden, porfa, que este fin de Perfecto, semana gracias. es la entrega de la actividad y es también la entrega es la realización del examen. El examen va a estar habilitado el domingo y el lunes, porque el lunes es festivo. Entonces lo voy a habilitar esos 2 días. Igual el sábado les mando un correo dándole las indicaciones para que lo puedan contestar con total tranquilidad. Ok. Listo. Gracias, Bueno, profe. dime. ¿Sí? Gracias, profe. Ah, perdón, no, a ti. Muchas gracias por la asistencia, gracias por la participación y pues nos vemos en 8 días, ¿ok? Cuídense mucho. Ok, profe, esta mañana. Chao, que estén bien.